Tengan muy buenos días. Quiero explicar un poco del tema de la división de números decimales. Un tema que la verdad puede llegar a ser un poco difícil, ya que necesitamos dominar lo que son las multiplicaciones, las tablas de multiplicar, y pues hacer multiplicaciones, restas, sumas, prácticamente se combinan las operaciones básicas en esto. Mi nombre es Josué Adrián y vamos a empezar con la explicación. El primer caso puede ser un natural entre unidad seguida de ceros. Esto se refiere a que el punto decimal se mueve hacia la izquierda según la cantidad de ceros, hacia la izquierda. Si el natural termina en 0, la división es exacta. Puede que se le agreguen más ceros a la izquierda. Veamos unos ejemplos. Pero antes, vamos a recordar lo que es la tabla del sistema de numeración decimal. Esta tabla ya la habrán visto en algunos libros. Por ejemplo, ahí, a lo que se refiere es que del punto decimal, que logran ver ahí el 6.789, el punto decimal separa del punto decimal hacia la izquierda, empiezan las unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar y más. Del punto a la derecha están los decimales, empieza por la décima, centésima, milésima. Eso para ubicarnos. Ahora, un ejemplo, si dividimos 27 entre 10, ¿qué es lo que decía el primer apartado? Decía que el punto decimal se mueve hacia la izquierda según la cantidad de ceros. ¿Cuántos ceros hay ahí? Hay uno. Entonces, el punto decimal se mueve a la izquierda. Quedaría entre 2 y 7, quedaría 2.7. Ahora lo mismo, 27 entre 100. Si tenemos dos ceros, el punto decimal va a dar dos saltos hacia la izquierda. O sea, va a quedar antes del 2. Y por eso colocamos 0.27. Quedan dos decimales. 27 entre 1000. ¿Cuántos ceros hay ahí? Hay 3. Entonces tienen que quedar 3 decimales. Va a quedar 0.027. Quedan 3 decimales. Sí, aunque vamos agregando unos ceros. ¿Qué pasa si dividimos 50 entre 10? Resulta de que ahí se cumple lo que está en el segundo apartado. Si el natural termina en 0, la división es exacta. 50 entre 10 es una división exacta, es 5. El siguiente caso puede ser natural entre decimal. Tenemos, agrega tantos ceros como cifras decimales hayan. Luego divide como números naturales. Cuando bajes dos cifras, debes agregar un 0 al cociente. Estos son los pasos que hay que seguir. El natural entre un decimal. Estos casos sí hay que practicarlos bastante. Empezamos con 36 entre 1.2. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de emparejar las cifras decimales. Si logran ver ahí, 1.2, hay un decimal, una décima, que es el punto 2 o punto 20, si se le agrega el otro 0. Entonces, hay que emparejar eso. Veamos aquí, dice 36 entre 1.2 es igual a 36.0. Le agregamos ese punto 0 entre 1.2. ¿Por qué hacemos eso? Porque emparejamos. Le agregamos un punto 0 para que tenga un decimal y un decimal. Los dos tienen un decimal. Cuando ya los dos tienen la misma cantidad de cifras decimales, empezamos a dividir. Normal, como que si tuviéramos números naturales. 360 entre 12, quitamos el punto decimal y solo nos queda eso, 360 entre 12. Y esas divisiones, pues, ya podemos realizarlas con más facilidad. Empezamos 360 entre 12. La división, haciéndola así paso por paso y ordenada. Bien, como 36, podemos tomar el 36, las dos cifras, 36 entre 12. Ahora, necesitamos saber la tabla del 12 y aquí está un poco lo complicado porque sí son cantidades un poco grandes. Pero por eso hay que saber multiplicar para realizar eso.
Uno puede ir viendo, probando 30, bueno, 12 por 1, 12, 12 por 2, 24, 12 por 3, 36. Entonces, 3, si yo multiplico 12 por 3, 12 por 3 es 36. ¿Qué hago con ese 36? Ahora lo voy a restar menos 36. Y hago esa resta. 36 menos 36, ¿cuánto es? Es 0, exacto. Pero ahí me sobra un 0 que está arriba del 360. Como no lo resto, porque ya no tengo otro número con que restarlo, lo podemos bajar. Si bajamos ese 0, solo lo agregamos al cociente. Lo que decía, pues, ahí arribita, cuando bajes dos cifras, pues debes agregar un 0 al cociente. Aunque ahí como nos sobró un 0, también agregamos un 0 al cociente. Entonces, ¿cuál es la respuesta de 36 entre 1.2? Es 30. Esa es, bueno, ese es el orden para realizar las divisiones de un natural entre un decimal. No importa cuántas cifras decimales tenga, lo que debemos hacer es emparejarlas. Si fuera un 1.25, tendría dos decimales, tendríamos que agregar 36.00 para que tuvieran la misma cantidad de cifras decimales. Y el último caso, decimal entre decimal. Es parecido al anterior, solo que ahora tenemos lo mismo. Decimal entre decimal. Los pasos que hay que seguir son que debes emparejar la cantidad de cifras decimales agregando ceros. Luego divide como números naturales. Solo son dos sencillos pasos. El ejemplo: 5.44 entre 3.2. Para hacer la división, si logramos ver cuántos decimales hay en el primer número, 5.44. Hay dos decimales, que son el punto 44. En 3.2 solo tiene un decimal, que es el punto 2. Entonces, tiene que tener la misma cantidad de cifras decimales. ¿Qué es lo que podemos hacer? 5.44 entre 3.2 es igual a 5.44 entre 3.20. Ahí ya tienen dos decimales cada uno. Cuando ya tienen la misma cantidad, quitamos el punto y los tomamos como números naturales. Sería como dividir 544 entre 320. Vaya, la dificultad de estas divisiones es que son un poco con números altos. Y si son niños, pues entre 8 o 10 años sí puede que se les dificulte. Por eso es de practicar y saberse las tablas de multiplicar. En este caso, hay que dividir 544 entre 320. ¿Qué diríamos aquí? Necesitamos la tabla del 320. ¿Alguien se puede la tabla del 320 de memoria? Yo diría que no. Pero esto vamos probando. Y empezamos con la primera cifra. 544 entre 320. La forma de analizar esto es: ¿cuántas veces cabe el 320 en el 544? Relacionándolo con la tabla del 3, 320 por 2 sería 640. Se pasa. Si yo multiplico eso por 2, entonces vamos a multiplicarlo solo por 1. El 320 solo cabe una vez en el 544. 320 por 1 es 320. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a restar menos 320. La resta es normal. Y esto es 4 menos 0, 0. 4 menos 2, 2. 5 menos 3, 2. Me queda 224. 224. Pero como ese es un número pequeño, no lo puedo seguir dividiendo entre 320. Entonces lo que hay que hacer es agregarle un 0. Ese 0 yo no lo he bajado, sino que lo agregué para poder seguir dividiendo. Cuando agregamos ese 0 para seguir dividiendo, ahí aparece el punto decimal en el cociente, siempre. Ahora hay que intentar dividir eso.
240 entre 320. Podemos probar por 6 o por 7. Si yo multiplico 320 por 7, podemos hacerlo así. 7 por 0, 0. 7 por 2, 14. Llevo 1. 7 por 3, 21. Y una que va, 22. Es exacto. 320 por 7 es 2240. Si yo resto 2240 menos 2240, la respuesta es 0 de esa resta. Entonces hasta ahí termina. ¿Cuál es el resultado de dividir 5.44 entre 3.2? Es 1.7 es la respuesta. ¿Logran ver eso? El procedimiento es corto, pero hay que hacer un análisis, saberse las tablas de multiplicar, poder interpretar eso, hacer las restas. Y pues eso es lo que tendríamos que saber hacer. En las aplicaciones, pues los decimales son de utilidad diaria por compra, venta y pago, en fin, las transacciones económicas, el peso, altura, tamaño de archivos digitales, el espacio, alimentos e ingredientes, etcétera. Lo ocupamos prácticamente a diario en todos esos ámbitos. Eso es todo, muchísimas gracias.